Hay algo que debes saber sobre la tabla Ouija antes de que sea demasiado tarde. No es un juego. Nunca lo fue. En octubre de 2023, 3 grupos diferentes de mexicanos decidieron ignorar esta advertencia. 3 noches distintas, 3 ciudades, 3 errores que cambiarían sus vidas para siempre. Lo que comenzó como una broma entre amigos en Guadalajara, una reunión familiar en Oaxaca y una apuesta absurda en Monterrey, terminó con puertas que nunca debieron abrirse. Porque cuando invocas algo a través de esa tabla, no puedes controlar qué es lo que responde. Y lo peor de todo, una vez que aceptan tu invitación, no se van fácilmente. Esta noche te voy a contar exactamente lo que pasó cuando estas personas movieron el cursor por última vez. Y te advierto, después de escuchar esto, nunca volverás a ver esa tabla de la misma manera. Antes de seguir, necesito que me digas algo en los comentarios. ¿Alguna vez jugaste con la Ouija? ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que vas a escuchar no es invento, güey. Son testimonios reales. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres más historias de terror reales cada semana. Y si esto te está poniendo los pelos de punta, déjame un like. Entre más apoyo tenga este video, más rápido subo el siguiente caso. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate. Porque lo que pasó estas 3 noches en México, no lo vas a olvidar jamás. Empecemos. Guadalajara, Jalisco. Un viernes que se convirtió en su peor pesadilla. Daniel tenía 23 años y trabajaba en un centro de llamadas en la colonia americana. Su vida era normal, aburrida incluso. Salía los viernes con sus cuates de toda la vida. Rodrigo, su mejor amigo desde la secundaria, y las gemelas Montserrat y Valeria, que vivían en el mismo edificio que él desde niños. Esa noche de octubre del 2023, se juntaron en el departamento de Daniel como siempre. Caguamas, botanitas y Netflix. Nada fuera de lo común. El depa era chico, un monoambiente en un edificio viejo de 3 pisos por la avenida Chapultepec. Las paredes tenían ese olor a humedad que nunca se quita del todo, y los vecinos de arriba siempre hacían ruido como si movieran muebles a medianoche. Rodrigo llegó tarde, como siempre, pero traía algo envuelto en una bolsa del Oxxo. Lo aventó sobre la mesita de centro con una sonrisa burlona. Era una tabla Ouija que había comprado en una tienda de segunda mano en el mercado de antigüedades. 50 pesos. Una ganga, según él. Las gemelas se carcajearon. Valeria dijo que esas madres no servían para nada, puro cuento. Montserrat, la más miedosa de los 4, se quedó callada mirando la tabla. Daniel tampoco dijo nada. Solo abrió otra caguama y prendió la televisión. Pero Rodrigo insistió. Dijo que sería cagado, que solo era un juego, que qué tenían de miedo. Afuera empezó a llover, de esas lluvias fuertes que caen en Guadalajara sin avisar. El sonido del agua contra la ventana llenó el silencio incómodo. Y entonces Valeria, siempre la más lanzada, dijo que sí, que lo hicieran. Total, no pasaría nada. Apagaron las luces. Prendieron 3 veladoras que Daniel tenía guardadas desde el Día de Muertos del año anterior. Se sentaron en el piso alrededor de la mesita, formando un círculo perfecto. La tabla quedó en el centro. El cursor de madera, gastado y rayado, descansaba sobre la letra A. Ninguno de ellos sabía que esa decisión, ese simple sí, cambiaría todo para siempre. Rodrigo tomó la iniciativa. Colocó 2 dedos sobre el cursor y les pidió a los demás que hicieran lo mismo. La madera se sentía extrañamente fría, a pesar del calor que hacía en el departamento. Daniel notó que las manos de Montserrat temblaban ligeramente cuando apoyó sus dedos junto a los suyos. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», preguntó Rodrigo con voz teatral, casi burlona. El silencio que siguió fue incómodo. Solo se escuchaba la lluvia afuera y el goteo de una de las veladoras que empezaba a derretirse. Nada pasó durante los primeros 30 segundos. Valeria soltó una risita nerviosa y dijo que ya sabía, que era puro teatro. Pero entonces el cursor se movió. Fue un movimiento sutil, apenas perceptible. Se deslizó lentamente hacia el sí, ubicado en la esquina superior izquierda de la tabla. Los 4 se miraron.
Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rodrigo acusó a Valeria de estar moviendo la pieza, pero ella juró que no había sido. Montserrat quiso quitar los dedos, pero Rodrigo la detuvo. Dijo que tenían que seguir, que ahora venía lo bueno. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un tono menos seguro que antes. El cursor comenzó a moverse nuevamente, esta vez con más velocidad. Pasó por varias letras sin detenerse hasta que se posicionó firmemente sobre la M, luego la A, después la R. Daniel sintió cómo sus dedos se movían sin que él los controlara realmente. Era como si algo guiara el cursor y ellos solo fueran pasajeros. M-A-R-I-A-N-A. El nombre quedó flotando en el aire húmedo del departamento. Valeria preguntó quién era Mariana, pero el cursor ya se estaba moviendo hacia el número 8, luego hacia el número 0 y finalmente hacia el número 3. 803. Daniel sintió que algo no estaba bien. Ese número le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Rodrigo, con la voz ya quebrada, hizo la pregunta que ninguno debió hacer. «¿Qué quieres de nosotros?». El cursor comenzó a moverse frenéticamente. Primero hacia la S, luego a la A, después a la L. Las veladoras parpadearon al unísono, como si una corriente de aire hubiera entrado por algún lado. Pero todas las ventanas estaban cerradas. S-A-L-I-R. Y entonces pasó algo que ninguno pudo explicar. Las 3 veladoras se apagaron al mismo tiempo, dejándolos en completa oscuridad. Montserrat gritó. Daniel sintió un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de él. Rodrigo buscó su celular a tientas, pero cuando por fin encendió la linterna, lo que vieron los dejó mudos. El cursor ya no estaba sobre la tabla. Estaba en el piso, a más de 2 metros de distancia, junto a la puerta del departamento. Y la puerta, que Daniel había cerrado con seguro antes de empezar, estaba completamente abierta. El pasillo oscuro del edificio los observaba como una boca hambrienta. Y desde arriba, desde el departamento del 3er piso que supuestamente estaba vacío, se escucharon pasos lentos bajando por las escaleras. Los pasos en las escaleras sonaban metódicos, pesados, como si quien bajaba arrastrara algo. Daniel fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto y cerró la puerta de golpe, pasando el seguro con manos temblorosas. Rodrigo encendió la luz del departamento, pero el foco parpadeó 3 veces antes de estabilizarse con un zumbido eléctrico que antes no estaba ahí. Montserrat sollozaba en una esquina, abrazada a Valeria, quien intentaba llamar a la policía, pero su celular no tenía señal. 0 barras. Imposible en plena colonia americana. Daniel revisó el suyo. Lo mismo. Era como si algo estuviera bloqueando toda comunicación con el exterior. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del departamento. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Daniel contuvo la respiración, mirando fijamente la manija. Todos esperaban que girara, que alguien intentara entrar. Pero no pasó nada. Solo ese silencio denso, antinatural, hasta que escucharon el rasguño. Era un sonido metálico, como uñas contra madera, pero más profundo, más deliberado. Venía de la puerta, moviéndose de arriba hacia abajo en trazos lentos. Rodrigo, con la voz apenas audible, susurró que tenían que salir por la ventana. Pero cuando Daniel se acercó para abrirla, lo que vio afuera lo paralizó. En el edificio de enfrente, en la ventana del 2.er piso que siempre había estado vacía, había una mujer mirándolo fijamente. Vestía un camisón blanco sucio, el cabello largo y negro le cubría medio rostro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que tenía la boca abierta en un grito silencioso, y sus ojos eran completamente negros. Daniel retrocedió tropezando con la mesita. Valeria preguntó qué pasaba, pero él no podía hablar. Señaló hacia la ventana con el dedo tembloroso. Cuando los demás voltearon, la mujer ya no estaba. La ventana del edificio de enfrente estaba vacía nuevamente, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El rasguño en la puerta se detuvo. Por un momento, Daniel pensó que todo había terminado, que fuera lo que fuera se había ido. Pero entonces escucharon la voz. Una voz de mujer, quebrada,
como si hablara con la boca llena de agua. 803. Montserrat gritó histérica. Rodrigo intentó calmarla, pero él mismo estaba pálido como un muerto. La voz volvió a repetir el número, esta vez más fuerte, más cerca. 803, 803, 803. Y entonces Daniel lo recordó. Sintió que el estómago se le hundía. 803 era el número del departamento donde había vivido una mujer años atrás, justo en el tercer piso de ese edificio. Una mujer que se había suicidado. Una tal Mariana. El portero se lo había contado cuando Daniel se mudó. Le dijo que el departamento seguía vacío porque nadie quería rentarlo. La luz del departamento comenzó a parpadear sin control. Las sombras en las paredes se movían de forma antinatural, creciendo y encogiéndose como si estuvieran vivas. Valeria comenzó a rezar en voz baja, aferrándose a Montserrat. Rodrigo buscó desesperadamente la tabla Ouija. Dijo que tenían que cerrar la sesión, que había una forma de hacerlo, que tenían que despedirse. Pero cuando encontró la tabla bajo el sofá donde había caído, vio algo que los hizo entender que ya era demasiado tarde. Sobre el cartón, escrito con lo que parecía sangre fresca, había un mensaje que no estaba ahí antes. Ya estoy adentro. La temperatura del departamento cayó en picada. Daniel podía ver su propio aliento condensándose frente a él. Las ventanas comenzaron a empañarse desde adentro y sobre el vidrio, como si alguien escribiera con el dedo, aparecieron palabras lentamente. No pueden irse. Montserrat comenzó a hiperventilarse. Valeria la sostuvo, pero ella también estaba al borde del pánico. Rodrigo dejó caer la tabla al suelo y corrió hacia la puerta, dispuesto a salir sin importar qué hubiera afuera. Giró el seguro, jaló la manija con fuerza. La puerta no se movió ni un milímetro. Era como si estuviera sellada, como si algo del otro lado la mantuviera cerrada. Daniel intentó ayudarlo. Entre los dos jalaron hasta que Rodrigo se dio por vencido, jadeando. Entonces lo escucharon claramente. Alguien estaba llorando adentro del baño. Un llanto profundo, desgarrador, que venía desde el otro lado de la puerta cerrada. Daniel sabía que nadie había entrado ahí. Sabía que era imposible. La puerta del baño se abrió lentamente con un chirrido oxidado. La oscuridad adentro era absoluta. No se veía nada a pesar de que la luz del departamento seguía encendida. Y de esa oscuridad surgió una mano pálida, delgada, con las uñas largas y sucias. Se apoyó en el marco de la puerta. Luego apareció otra mano, y lentamente, una figura comenzó a arrastrarse hacia afuera. Era ella, Mariana, o lo que quedaba de ella. El camisón blanco estaba manchado de sangre seca. Su cabello negro caía como cortina sobre su rostro deformado. Avanzaba de rodillas, arrastrándose con movimientos espasmódicos, antinaturales. Y cuando levantó la cabeza, todos vieron lo que Daniel había visto en la ventana del edificio de enfrente. Esos ojos completamente negros. Ese grito silencioso saliendo de una boca demasiado abierta. Valeria gritó y tropezó hacia atrás, golpeándose contra la pared. Montserrat corrió hacia la ventana intentando romperla con lo que encontró, una lámpara de piso, pero el vidrio no se quebró. Rodrigo se quedó paralizado, incapaz de moverse, viendo cómo la figura se acercaba centímetro a centímetro. Daniel sintió algo frío tocarle el tobillo. Bajó la vista. Una mano ensangrentada lo tenía agarrado, pero no era la de la figura que se arrastraba. Esta venía de abajo del sofá. Había algo más en el departamento, algo que ninguno había visto. Entonces todo explotó. Los espejos del departamento se hicieron pedazos. Los muebles comenzaron a levitar y caer estrepitosamente. Un viento helado recorrió cada rincón, arrastrando papeles, vasos, todo lo que no estaba fijo. Y en medio del caos, la voz de Mariana resonó directamente dentro de sus cabezas, clara y aterradora. Me llamaron. Ahora deben venir conmigo. La figura extendió sus brazos hacia ellos. Daniel cerró los ojos esperando lo peor. Rodrigo gritaba incoherencias. Las gemelas se abrazaban llorando. Y justo cuando esas manos heladas estaban a punto de tocarlos, cuando Daniel sentía que todo había terminado, la luz del departamento estalló en un destello cegador. Y luego, silencio absoluto.
Daniel abrió los ojos lentamente. Estaba tirado en el piso del departamento. La luz de la mañana entraba por la ventana. Todo estaba en su lugar. Los muebles ordenados, los espejos intactos, las veladoras apagadas pero sin señal de haberse derretido. Como si nada hubiera pasado. Se incorporó mareado, con un dolor punzante en la cabeza. Rodrigo estaba desplomado en el sofá. Valeria y Montserrat acurrucadas juntas en una esquina, todas dormidas o inconscientes. Daniel no estaba seguro. Los sacudió uno por uno hasta que despertaron, confundidos, desorientados. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria con la voz ronca. Ninguno recordaba con claridad. Era como si los últimos minutos, o tal vez horas, fueran un sueño borroso. Rodrigo encontró su celular. Eran las 6 de la mañana. Habían perdido casi 7 horas. Pero todos tenían la misma sensación de pánico residual, ese sabor metálico del miedo puro en la boca. La tabla Ouija ya no estaba. Buscaron por todo el departamento. Nada. Había desaparecido completamente. Montserrat encontró algo que los hizo enmudecer. En su brazo izquierdo tenía una marca, como una quemadura, con la forma exacta del número 803. Valeria revisó su propio brazo. La misma marca. Daniel se levantó la manga. Ahí estaba. Rodrigo también la tenía. Salieron del edificio sin decir palabra. Necesitaban aire, alejarse de ese lugar. Pero cuando pasaron frente a la entrada del tercer piso, vieron que la puerta del departamento 803 estaba entreabierta. Daniel juró que esa puerta siempre había estado cerrada con candado. Rodrigo se asomó por pura inercia. Adentro, tirada en medio del piso cubierto de polvo, estaba la tabla Ouija, exactamente donde no debería estar. Sobre ella, el cursor señalaba una sola palabra: volveremos. Ninguno de los 4 volvió a hablar del tema, pero las marcas nunca desaparecieron. Y cada noche, exactamente a las 11:15, la hora en que comenzaron a jugar, todos escuchan el mismo rasguño en sus puertas, sin importar dónde estén, sin importar qué tan lejos se hayan mudado. Daniel ya no vive en Guadalajara. Rodrigo se fue a Tijuana. Las gemelas regresaron con su familia a Puebla. Pero todos, absolutamente todos, siguen escuchando los pasos bajando por escaleras que no existen, y la voz susurrando ese número en medio de la noche: 803. La familia Velasco llevaba 3 generaciones viviendo en la misma casa de adobe en el barrio de Xochimilco, en Oaxaca. Una casa grande, antigua, con ese patio central lleno de plantas donde la abuela Estela pasaba las tardes regando sus geranios y hablándole a sus santos. Esa noche de octubre celebraban el cumpleaños número 15 de Sofía, la nieta mayor. Habían llegado todos, los tíos de la ciudad, los primos de Puebla, hasta el tío Rubén que vivía en Veracruz y casi nunca visitaba. La casa olía a mole negro, a chocolate caliente y a pan de yema recién hecho. Las risas llenaban cada rincón mientras los niños corrían persiguiéndose entre las habitaciones. Sofía estaba con sus primas Jimena y Carla en su cuarto del segundo piso. Ese que daba directo al patio. Las 3 tenían la misma edad, 15 años recién cumplidos, y compartían todo: secretos, ropa, música. Esa noche, Jimena sacó algo de su mochila con una sonrisa traviesa. Una tabla Ouija que había comprado en el mercado de artesanías del centro. Carla la regañó de inmediato. Su mamá era muy católica y le había dicho 1000 veces que esas cosas traían demonios a la casa. Pero Jimena se burló, dijo que era puro cuento de viejas, que ni siquiera funcionaba de verdad. Sofía se quedó callada, mirando la tabla con curiosidad y un poco de miedo. Afuera se escuchaban las carcajadas de los adultos en el comedor. La música norteña sonaba desde una bocina en el patio. Todo era alegría, fiesta, familia. Nadie imaginaba que en ese cuarto del segundo piso, 3 adolescentes estaban a punto de abrir una puerta que nunca debieron tocar. Jimena cerró la puerta con seguro, apagó la luz y prendió la veladora que Sofía tenía en su altar personal, esa que siempre encendía para la Virgen de Guadalupe. Las 3 se sentaron en el piso formando un triángulo. La tabla quedó en medio, el cursor de plástico barato descansando sobre la letra G. Dale,
propuso Jimena emocionada. Solo un rato. ¿Qué puede pasar? Las tres colocaron los dedos sobre el cursor. Jimena hizo la primera pregunta con voz firme, casi desafiante. «Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotras». Durante un minuto largo no pasó nada. Solo el sonido lejano de la música y las voces de la familia abajo. Carla empezaba a relajarse, pensando que todo era mentira, como siempre sospechó, hasta que el cursor se movió bruscamente hacia el sí. Las tres pegaron un brinco, pero ninguna quitó los dedos. Sofía sintió un cosquilleo extraño en la punta de los dedos, como si una corriente eléctrica muy suave recorriera el plástico. Jimena preguntó cómo se llamaba la entidad. El cursor empezó a deslizarse lentamente, marcando letras una por una. TOMAS. Jimena soltó una risita nerviosa. Le preguntó cuántos años tenía. El cursor se movió hacia el número 7. Carla frunció el ceño. «Un niño», murmuró. Eso la ponía aún más incómoda. Sofía preguntó si Tomás había vivido en esa casa. El cursor fue directo al sí, sin dudar. La temperatura del cuarto comenzó a bajar. Sofía lo notó primero porque estaba más cerca de la ventana. Podía ver su aliento condensándose ligeramente en el aire. Le pareció raro considerando el calor que hacía afuera, pero no dijo nada para no asustar a sus primas. Jimena, cada vez más confiada, preguntó qué había pasado con Tomás. El cursor comenzó a moverse más rápido, pasando por varias letras en secuencia. C-A-I. Luego volvió al inicio. P-O-Z-O. Las tres se miraron confundidas. Caí al pozo. Sofía sintió un escalofrío. En el patio de la casa había un pozo antiguo, sellado con cemento desde antes de que ella naciera. La abuela siempre decía que no se acercaran ahí, pero nunca explicaba por qué. Carla quiso terminar la sesión. Dijo que ya era suficiente, que despidieran al espíritu y guardaran esa cosa. Pero Jimena insistió en hacer una pregunta más. «¿Dónde estás ahora, Tomás?», preguntó con un tono que intentaba sonar valiente, pero se quebraba en las últimas sílabas. El cursor no se movió. Se quedó completamente quieto en medio de la tabla. Las tres esperaron, conteniendo la respiración. Y entonces, desde abajo, desde el patio, escucharon algo que las heló por completo. Un niño llorando. No era un llanto normal de los niños que jugaban en la fiesta. Era un llanto agudo, desgarrador, lleno de pánico. Venía directamente de donde estaba el pozo sellado. Sofía se levantó y se asomó por la ventana que daba al patio. La fiesta seguía su curso normal. Los adultos platicaban, los niños corrían. Nadie más parecía escuchar el llanto. Pero cuando miró hacia el pozo, vio una sombra pequeña, del tamaño de un niño, parada junto al cemento. Una sombra que no proyectaba ningún cuerpo. Y esa sombra levantó lentamente lo que parecía ser un brazo, señalando directamente hacia la ventana, directamente hacia Sofía. La veladora de la Virgen se apagó de golpe. Y en la oscuridad del cuarto, escucharon una voz infantil, clara y cercana, susurrando justo detrás de ellas. «Ayúdenme a salir». Carla gritó y se pegó contra la pared, buscando el apagador de luz a tientas. Jimena dejó caer el cursor, que rodó por el piso de madera con un sonido hueco. Sofía seguía paralizada junto a la ventana, incapaz de apartar la mirada de esa sombra en el patio que ahora se movía lentamente hacia la casa. Cuando Carla por fin encontró el interruptor y encendió la luz, el cuarto estaba vacío. Solo ellas tres. Pero el aire se sentía pesado, denso, como si algo invisible ocupara cada rincón. Las tres jadeaban, mirándose entre sí sin saber qué decir. Jimena fue la primera en reaccionar. Agarró la tabla ouija del piso y dijo que tenían que despedir al espíritu correctamente, que había escuchado que si no lo hacías quedaba atrapado contigo. Volvieron a colocar los dedos sobre el cursor con manos temblorosas. Jimena pronunció las palabras que había leído en internet. «Adiós, Tomás. Te dejamos ir en paz». El cursor no se movió. Lo intentó de nuevo, esta vez con más firmeza. Nada. Era como si el espíritu se negara a irse. Afuera, en el patio, el llanto del niño se intensificó. Ahora sí, algunos adultos empezaban a notarlo.
Sofía escuchó a su tío Rubén preguntar de quién era ese chamaco que estaba llorando. Escuchó pasos subiendo las escaleras. Era su mamá, seguramente viniendo a revisar qué hacían encerradas. Pero cuando los pasos llegaron frente a la puerta, se detuvieron. Nadie tocó, nadie habló. Solo se quedaron ahí, del otro lado, completamente quietos. Sofía se acercó despacio y pegó el oído a la madera. Pudo escuchar respiración. Una respiración pesada, entrecortada, como la de alguien que ha estado corriendo o llorando. «Mamá», llamó con voz débil. La respiración se detuvo, y entonces escuchó la voz. Era la de su mamá, pero sonaba extraña, como si hablara con la boca llena de tierra. «Abre la puerta, mija. Necesito entrar». Carla le jaló el brazo alejándola de la puerta. «Esa no es tu mamá», susurró aterrada. Sofía lo sabía. En el fondo lo sabía. Su mamá nunca le decía mija, siempre la llamaba Sofi. Y esa voz tenía algo profundamente equivocado, algo que hacía que cada célula de su cuerpo le gritara que no abriera. Los golpes empezaron. Primero suaves, luego cada vez más fuertes. «Abre, abre, abre». La voz se distorsionaba más con cada palabra, haciéndose más aguda, más infantil. Ya no sonaba como su mamá. Sonaba como un niño furioso. El espejo del tocador de Sofía comenzó a empañarse. Sobre la superficie apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser el vapor de una respiración infantil. «No me dejaron salir. Ahora ustedes tampoco salen». Las luces del cuarto parpadearon. La música de abajo se cortó de golpe, y entonces escucharon algo que las hizo comprender la gravedad de lo que habían hecho. Desde el patio, la voz de la abuela Estela gritaba con pánico. «El pozo». Alguien rompió el pozo. Las tres corrieron hacia la ventana. Abajo, en el patio, el cemento que sellaba el pozo estaba completamente destrozado, como si algo lo hubiera reventado desde adentro. Pedazos de concreto desperdigados por todas partes. Y del agujero negro y profundo salía un olor pútrido, a tierra mojada y algo muerto hace mucho tiempo. Los invitados retrocedían horrorizados. La abuela Estela se había dejado caer de rodillas, santiguándose y rezando en voz alta. El tío Rubén intentaba iluminar el interior del pozo con su celular, pero la luz no penetraba esa oscuridad antinatural. Era como si el hoyo absorbiera cualquier luz que se acercara. La puerta del cuarto donde estaban las primas comenzó a astillarse. Los golpes eran cada vez más violentos, más desesperados. La madera crujía bajo una fuerza imposible. Jimena buscó algo con que bloquear la entrada, pero los muebles eran demasiado pesados para moverlos. De pronto, el ruido cesó. Silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban las voces del patio. Sofía sintió que sus oídos se taponaban, como cuando subes una montaña muy rápido. Y entonces la puerta se abrió de golpe, sin que nadie la tocara. En el umbral no había nadie. Solo el pasillo vacío y oscuro. Pero las tres podían sentirlo. Algo había entrado al cuarto. Algo que traía consigo ese olor a tierra húmeda y descomposición. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse independientemente de las luces. Se estiraban, se retorcían, formando la silueta de un niño pequeño. Carla intentó rezar, pero las palabras se le trababan en la garganta. Jimena sollozaba en una esquina, abrazando la tabla Ouija contra su pecho. Y entonces lo vieron. En el espejo del tocador, reflejado pero sin estar físicamente presente en el cuarto, había un niño. Tenía tal vez 7 u 8 años, el rostro pálido cubierto de tierra, los ojos completamente blancos sin pupilas. Vestía ropa antigua, de hace décadas, empapada y desgarrada. Extendía las manos hacia ellas, las manos llenas de tierra y sangre seca. «Me prometieron que me ayudarían a salir», dijo con esa voz que hacía eco como si viniera del fondo de un túnel. «Ustedes movieron el cursor. Ustedes dijeron que sí. Sofía quiso gritar que no, que fue un error, que no entendían. Pero cuando abrió la boca, ningún sonido salió.
Las tres estaban paralizadas, observando cómo la figura en el espejo se acercaba más y más, hasta que su rostro deformado ocupaba toda la superficie del vidrio. Ahora yo necesito cuerpos para salir del pozo. Y ustedes me invitaron. El espejo estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos flotaron en el aire por un segundo imposible antes de caer, y en cada uno de esos pedazos se reflejaba el mismo rostro, el niño, multiplicado, rodeándolas desde todos los ángulos. Jimena dejó caer la tabla al suelo. El cursor comenzó a moverse solo, frenéticamente, trazando círculos sin sentido. Las luces del cuarto explotaron, y en la oscuridad absoluta sintieron manos pequeñas, frías y húmedas, tocándolas, jalándolas, arrastrándolas hacia el piso. Sofía sintió que algo tiraba de sus tobillos, intentando meterla bajo la cama. Carla gritaba que algo la estaba jalando del cabello. Jimena se aferraba al marco de la puerta, pero sus dedos resbalaban lentamente, incapaces de mantener el agarre. Y desde el pozo en el patio, ahora podían escucharlo claramente. No era un niño llorando, eran muchos. Decenas de voces infantiles, todas gritando, todas pidiendo salir, todas queriendo ocupar el lugar de las vivas. La abuela Estela irrumpió en el cuarto con una velocidad imposible para su edad. Traía un rosario en una mano y agua bendita en la otra. Comenzó a rociar cada rincón del cuarto mientras rezaba en voz alta, con una firmeza que no admitía réplica. Las manos invisibles que jalaban a las primas se soltaron de inmediato, como si el agua quemara. «Salgan de aquí ahora», ordenó la abuela sin dejar de rezar. Las tres corrieron hacia el pasillo, tropezando entre ellas. Detrás podían escuchar a la abuela enfrentando lo que fuera que estuviera en ese cuarto, su voz potente recitando oraciones que ni siquiera entendían del todo. Cuando llegaron al patio, el tío Rubén y otros familiares ya habían comenzado a cubrir el pozo nuevamente. Trabajaban con urgencia, echando tierra, piedras, cualquier cosa que encontraran. El olor seguía saliendo, cada vez más intenso. Y las voces infantiles continuaban, ahora convertidas en gritos de rabia al sentir que los volvían a encerrar. La abuela bajó media hora después. Se veía envejecida, agotada, como si hubiera peleado una batalla física. Se sentó en una silla del patio y le pidió a Sofía que trajera la tabla. Cuando Jimena la entregó con manos temblorosas, la abuela la partió en dos con sus propias manos, algo que parecía imposible considerando lo grueso del cartón. La arrojó al bote de basura y luego roció todo con el agua bendita que le quedaba. Esa noche, antes de que todos se fueran, la abuela les contó la verdad. En esa casa, hace más de 60 años, había vivido una familia con 7 hijos. Durante una sequía terrible, el hijo menor, Tomás, cayó al pozo intentando sacar agua. Para cuando lo encontraron ya era demasiado tarde. Pero lo que la abuela nunca les había dicho era que después del accidente, otros 4 niños del barrio desaparecieron misteriosamente. Todos fueron encontrados al fondo del mismo pozo. Nunca se supo cómo llegaron ahí. Las autoridades sellaron el pozo y la familia original se fue del pueblo. Los Velasco compraron la casa años después, pero la abuela siempre supo que algo no estaba bien. Por eso prohibía acercarse al pozo. Por eso rezaba todos los días frente a él. Sofía, Jimena y Carla nunca volvieron a ser las mismas. La fiesta terminó abruptamente, los invitados se fueron con excusas incómodas. Nadie quiso hablar de lo que pasó esa noche, pero todos lo sintieron. Todos escucharon los gritos. 2 semanas después, la abuela Estela murió mientras dormía. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco natural, cosa de su edad. Pero Sofía sabe la verdad. Su abuela dio algo de sí misma esa noche para sacarlas de ahí. Algo que ya no pudo recuperar. Ahora la casa está abandonada. Ningún miembro de la familia quiso quedarse a vivir ahí. Está en venta desde hace meses, pero nadie hace ofertas. Los vecinos dicen que en las noches se escuchan niños jugando en el patio, y que el pozo, a pesar de estar sellado con cemento nuevo y varillas de acero, amanece con grietas cada mañana, como si algo adentro siguiera intentando salir. Andrés era de esos vatos que no creían en nada, ni en Dios, ni en fantasmas,
ni en nada que no pudiera ver o tocar. Tenía 27 años. Trabajaba como ingeniero en una maquiladora de San Pedro Garza García. Y su pasatiempo favorito era burlarse de sus compañeros de trabajo cuando contaban historias de aparecidos. Esa noche de octubre estaba en el departamento de su novia Patricia, en la colonia Country. Con ellos estaban Memo y su esposa Lucía, la pareja de amigos con los que salían cada fin de semana. Habían cenado pizza y estaban viendo videos en YouTube de supuestos encuentros paranormales. Andrés se carcajeaba de cada uno, diciendo que todo era actuado, puro montaje para views. Patricia le pidió que dejara de ser tan mamón, que respetara lo que otros creían. Pero Andrés siguió con sus comentarios burlones, hasta que Memo, harto de sus pedas, le lanzó un reto. Si tan machín estás, juega con la ouija tú solo, a ver si sigues sin creer. Andrés aceptó sin pensarlo. De hecho, subió la apuesta. Dijo que lo haría en el estacionamiento del edificio, en el sótano, completamente solo y a medianoche. Patricia le rogó que no fuera pendejo, que esas cosas no se jugaban. Pero Andrés ya estaba picado. Su orgullo no le permitía echarse para atrás. Lucía tenía una tabla ouija guardada en su carro desde una fiesta temática de Halloween del año anterior. La sacó del maletero y se la entregó a Andrés con cara de preocupación. «Esto no es broma», le advirtió. «Si abres algo, no vas a poder cerrarlo solo». Andrés se rió en su cara. Tomó la tabla y bajó al estacionamiento. Era la 1 de la mañana. El sótano estaba vacío, iluminado apenas por las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El lugar olía a humedad y gasolina. Los únicos sonidos eran el zumbido constante de las lámparas y el goteo de una tubería en algún lado. Se sentó en el piso de cemento frío, recargado contra la pared, justo entre dos columnas de concreto. Colocó la tabla frente a él y puso los dedos sobre el cursor. Patricia, Memo y Lucía lo observaban desde la entrada del estacionamiento, a unos 20 metros de distancia. Habían quedado en que solo intervendrían si algo realmente grave pasaba. Andrés los miró con una sonrisa socarrona. Les gritó que grabaran todo para tener pruebas de que estas madres no eran reales. Memo levantó su celular y empezó a grabar. «¿Qué onda, espíritus culeros?», dijo Andrés con tono burlón. «¿Hay alguien aquí o puro cuento como siempre?». El cursor no se movió. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Andrés volteó hacia sus amigos con gesto de «Ya ven, pura mamada». Pero cuando regresó la vista a la tabla, el cursor estaba sobre el sí. Y él no lo había movido. Andrés miró el cursor con el ceño fruncido. Sabía perfectamente que no lo había tocado. Sus dedos apenas rozaban la superficie del plástico. Volteó hacia sus amigos para gritarles que dejaran de jugar, que quién había movido esa madre. Pero los tres estaban a 20 metros de distancia, sin poder alcanzar la tabla. «Está bien», dijo intentando mantener la calma. «Vamos a ver qué pedo. ¿Cómo te llamas?». El cursor permaneció quieto por unos segundos. Andrés empezaba a pensar que había sido su imaginación o un movimiento involuntario de su mano. Pero entonces la pieza comenzó a deslizarse lentamente. N-O-I-M-P-O-R-T-A. Andrés sintió un ligero escalofrío. La forma en que el cursor se había movido no era natural. Era como si alguien más tuviera el control absoluto. Intentó quitarle importancia. «Bueno, compa, si no importa tu nombre, entonces ¿qué quieres?». El cursor se movió más rápido esta vez. S-A-L-I-R. Andrés soltó una risa nerviosa. «Pues vete, güey. Nadie te está deteniendo». La respuesta llegó inmediatamente. N-O-P-U-E-D-O-S-O-L-O. Desde donde estaban, Patricia gritó que ya era suficiente, que se saliera de ahí. Pero Andrés levantó la mano pidiéndole que se callara. Ahora sí estaba intrigado. Su escepticismo luchaba contra lo que sus ojos estaban viendo. «¿Por qué no puedes salir solo?», preguntó con voz más seria. N-E-C-E-S-I-T-O-A-L-G-U-I-E-N. Las luces del estacionamiento parpadearon. 1, 2, 3 veces. Andrés levantó la vista. Todas las lámparas fluorescentes temblaban como si estuvieran a punto de fundirse. Y entonces se dio cuenta de algo que le heló la sangre.
La temperatura había bajado drásticamente. Podía ver su aliento condensándose frente a él, a pesar de que Monterrey estaba pasando por una ola de calor. El cursor seguía moviéndose sin que él hiciera presión. T-E-E-L-E-G-I-A-T-I. Andrés tragó saliva. «Me elegiste a mí», repitió en voz baja, intentando procesar lo que leía. «¿Para qué me elegiste?» P-A-R-A-L-L-E-B-A-R-M-E. Memo comenzó a acercarse, preocupado por la expresión que Andrés tenía en el rostro. Lucía lo detuvo, susurrándole que no interrumpiera, que podía ser peor. Patricia se mordía las uñas, grabando todo con su celular desde la distancia. Andrés intentó quitar los dedos del cursor. No pudo. Era como si estuvieran pegados. Intentó con más fuerza, jalando hacia atrás, pero sus dedos permanecían adheridos al plástico como si fuera imán. El pánico empezó a treparse por su garganta. «¡Qué chingados!», murmuró, intentando sacudirse. Y entonces lo escuchó. Pasos. Alguien caminaba en el estacionamiento. Pasos pesados, lentos, que hacían eco en el espacio vacío. Andrés giró la cabeza buscando de dónde venían. Las columnas de concreto proyectaban sombras largas y distorsionadas. Entre ellas, algo se movía. Una figura alta, delgada, avanzaba desde el fondo oscuro del estacionamiento. Caminaba de forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Se movía en espasmos, deteniéndose y reanudando la marcha de manera errática. Patricia gritó. Memo encendió la linterna de su celular apuntando hacia la figura. La luz la iluminó por un segundo. Andrés vio lo suficiente para querer salir corriendo. Era un hombre, o algo que había sido un hombre. Vestía un overol sucio de mecánico, cubierto de manchas oscuras. Su cabeza colgaba en un ángulo imposible, como si tuviera el cuello roto. Y cuando la luz lo tocó, levantó esa cabeza deformada y lo miró directamente. No tenía ojos, solo cuencas vacías y negras. El cursor comenzó a moverse frenéticamente bajo los dedos atrapados de Andrés. I-A-V-I-E-N-E-I-A-V-I-E-N-E. Andrés jaló con todas sus fuerzas, desesperado por liberar sus dedos del cursor. La piel se le estaba poniendo roja del esfuerzo, pero era inútil. Estaba completamente atrapado. La figura sin ojos avanzaba cada vez más rápido, ya no en espasmos, sino en una carrera torpe y antinatural, arrastrando un pie que parecía estar roto. Memo corrió hacia Andrés intentando ayudarlo. Agarró sus brazos y tiró hacia atrás con fuerza. Andrés gritó de dolor, sintiendo que le iban a arrancar los dedos, pero estos seguían pegados al maldito cursor. Patricia y Lucía gritaban histéricas desde atrás, iluminando con sus celulares la escena de pesadilla que se desarrollaba. La criatura ya estaba a 10 metros. Andrés podía escuchar el sonido húmedo que hacía al respirar, un jadeo entrecortado que salía de algún lugar profundo de su pecho destrozado. El olor llegó antes que ella, un hedor a carne podrida y aceite quemado que hizo que Andrés sintiera arcadas. Memo soltó a Andrés y buscó algo con que romper la conexión. Agarró una piedra del piso y golpeó el cursor intentando partirlo. El plástico ni siquiera se rayó. Era como si estuviera hecho de metal sólido. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada. Las luces del estacionamiento comenzaron a apagarse una por una, siguiendo un patrón que se acercaba hacia donde estaban. La oscuridad los perseguía, dejando solo pequeños círculos de luz que se iban reduciendo. Patricia gritó que se movieran, que salieran de ahí, pero Andrés no podía levantarse sin la tabla. 5 metros. La criatura extendió una mano hacia Andrés. Los dedos eran largos, demasiado largos, y las uñas estaban rotas y ensangrentadas. De su boca abierta goteaba un líquido negro y espeso. Y de esa boca salió una voz que sonaba como metal oxidado raspando contra piedra. Por fin alguien me llamó. Por fin puedo irme de este infierno. Andrés entendió en ese momento lo que había hecho. Este estacionamiento había sido escenario de un accidente años atrás. Un mecánico murió aplastado por un elevador que falló. Lo recordaba vagamente. Patricia se lo había contado cuando se mudó al edificio. El cuerpo tardó horas en ser encontrado.
Horas en las que el hombre agonizó solo, gritando por ayuda que nunca llegó. Y ahora ese hombre, o lo que quedaba atrapado de él, quería usar a Andrés para salir, para poseerlo, para vivir de nuevo a través de su cuerpo. Memo intentó ponerse entre la criatura y Andrés, pero una fuerza invisible lo lanzó contra una columna. Se golpeó la cabeza y cayó al suelo aturdido. Lucía corrió hacia él mientras Patricia seguía gritando, paralizada por el terror. 3 metros. La mano putrefacta casi tocaba el rostro de Andrés. Este cerró los ojos, incapaz de seguir viendo esa abominación. Sintió el frío de la muerte acercándose, ese frío que va más allá de la temperatura, que penetra hasta los huesos y el alma. Y entonces, su celular en el bolsillo comenzó a vibrar. 1, 2, 3 veces. Andrés lo sintió claramente, pero su celular estaba apagado. Lo había apagado antes de empezar el juego. Con su mano libre, lo sacó del bolsillo. La pantalla estaba encendida, mostrando un mensaje de un número desconocido. Reza. No tenía sentido. Andrés no creía en rezos. Nunca había rezado en su vida. Pero en ese momento de desesperación absoluta, con la mano de esa cosa a centímetros de su cara, las palabras salieron solas de su boca. Palabras que su abuela le había enseñado de niño y que creía olvidadas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. La criatura retrocedió como si la hubieran quemado. Soltó un chillido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Las luces del estacionamiento parpadearon violentamente. Andrés siguió rezando, ahora con más convicción, gritando las palabras entre lágrimas, y sus dedos se soltaron del cursor. Andrés se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies. Corrió hacia donde estaban Patricia y Lucía sin mirar atrás. Pero la criatura no se quedó quieta. Ese chillido se transformó en un rugido grave, lleno de rabia y frustración. Andrés escuchó pasos pesados persiguiéndolo, cada vez más rápidos, acompañados de ese jadeo húmedo y enfermo. Memo se levantó tambaleante, con sangre goteando de una herida en la frente. Los 4 corrieron hacia la salida del estacionamiento, pero cuando llegaron a la rampa, esta estaba bloqueada. Un carro que definitivamente no estaba ahí antes obstruía completamente el paso. Y no era un carro cualquiera. Era una camioneta vieja, oxidada, con el cofre completamente aplastado. La misma camioneta que había estado involucrada en el accidente del mecánico años atrás. «No hay salida», gritó Patricia, buscando desesperadamente otra ruta. El estacionamiento tenía una sola entrada y salida, y ahora estaba sellada. Las puertas del elevador estaban al otro lado, donde la criatura los esperaba. Estaban atrapados. La figura apareció entre las columnas, moviéndose ahora con una velocidad sobrenatural. Ya no caminaba como un humano. Se arrastraba por las paredes, por el techo, desafiando la gravedad. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, los huesos crujiendo audiblemente con cada movimiento. Andrés vio la tabla Ouija tirada donde la había dejado. Tenían que cerrar la sesión. Era la única forma. Corrió de regreso esquivando a la criatura por centímetros. Esta intentó atraparlo con sus manos deformes, pero Andrés se agachó justo a tiempo. Llegó a la tabla y colocó los dedos sobre el cursor, esta vez sin miedo a que se pegaran. ¡Adiós!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Te dejo ir, vete en paz». Pero el cursor deletreó algo diferente. NUNCAMEDIJISTEADIOS. Andrés sintió que el alma se le caía a los pies. Tenía razón. Había sido tan arrogante, tan burlón, que ni siquiera había pensado en cerrar la sesión correctamente. Había abierto una puerta y la había dejado abierta de par en par. La criatura estaba ahora a pocos metros, rodeada por las otras 3 personas que intentaban distraerla arrojándole lo que encontraban. Piedras, botellas vacías, cualquier cosa, pero nada la detenía. Avanzaba directo hacia Andrés, sabiendo que él era quien la había invocado, quien le debía el pasaje de salida. Memo encontró un extintor en la pared. Lo arrancó y roció a la criatura con espuma blanca. Esta se detuvo momentáneamente, sacudiéndose como un animal rabioso.
Fue suficiente tiempo para que Andrés concentrara toda su energía en la tabla. «Perdóname», dijo esta vez con sinceridad absoluta. «No sabía lo que hacía. Te pido perdón de verdad. Y te dejo ir. Adiós. Que encuentres paz». El cursor tembló bajo sus dedos. Comenzó a moverse en círculos erráticos, cada vez más rápido, hasta que se movía tan violentamente que parecía que iba a salir volando. Y entonces, de golpe, se detuvo. Señalaba la palabra «adiós» en la esquina inferior de la tabla. La criatura se congeló en el aire, a medio salto hacia Andrés. Su boca abierta en ese grito perpetuo, y lentamente, muy lentamente, comenzó a desvanecerse. Primero los pies, luego las piernas, el torso. Su rostro deformado fue lo último en desaparecer. Esas cuencas vacías mirando a Andrés con algo que podría haber sido gratitud o advertencia. Las luces del estacionamiento volvieron todas a la vez, cegándolos momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, todo estaba normal. La camioneta que bloqueaba la salida había desaparecido. El aire ya no olía a muerte. La temperatura volvió a la normalidad. Andrés se dejó caer de rodillas, sollozando sin control. Patricia corrió a abrazarlo, también llorando. Memo y Lucía se abrazaban en silencio, temblando. Los cuatro sabían que habían estado a segundos de algo peor que la muerte. Habían estado a punto de perder el alma. Subieron al departamento en silencio. Nadie quería hablar de lo que acababa de pasar. Memo tenía que ir al hospital por el golpe en la cabeza, pero se negó rotundamente a salir esa noche. Dijo que esperaría hasta que amaneciera. Los cuatro se quedaron despiertos en la sala, con todas las luces encendidas, tomando café y evitando cualquier mención de la tabla. Andrés quemó la ouija en el balcón al día siguiente. La vio arder con una mezcla de alivio y culpa. Patricia nunca volvió a hablarle de lo sucedido, pero Andrés notó que ella dormía con las luces prendidas desde esa noche. Memo y Lucía se mudaron del edificio 2 semanas después. Dijeron que era por trabajo, pero Andrés sabía la verdad. Lo peor vino después. Andrés empezó a tener pesadillas recurrentes, siempre la misma. Estaba en el estacionamiento, solo, y la criatura se acercaba lentamente. Pero en el sueño, sus dedos nunca se soltaban del cursor, y cada vez la pesadilla duraba un poco más, llegaba un poco más lejos. Como si algo estuviera intentando regresar, poquito a poquito. Visitó a un sacerdote 3 meses después, algo que jamás pensó hacer. Le confesó todo. El padre Martínez lo escuchó sin interrumpir, y cuando Andrés terminó, el sacerdote solo negó con la cabeza tristemente. Le explicó que cuando abres puertas al mundo espiritual sin protección, sin respeto, las consecuencias pueden durar años, a veces toda una vida. Le dio agua bendita y le enseñó oraciones de protección. Andrés las reza todas las noches antes de dormir, sin falta. Las pesadillas disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Y hay noches, especialmente cuando llueve, en las que jura escuchar pasos en el pasillo afuera de su departamento. Pasos que se arrastran, que cojean. Patricia terminó con él 6 meses después. No por enojo, sino por miedo. Le confesó entre lágrimas que cuando estaban juntos sentía una presencia observándolos. Dijo que no podía vivir así, siempre viendo sombras donde no debería haberlas. Andrés lo entendió. Él también las veía. Ahora vive solo en un departamento diferente, en otra colonia. Dejó el trabajo en la maquiladora y consiguió empleo en una oficina del otro lado de la ciudad. Evita los estacionamientos subterráneos a toda costa. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelve a burlarse cuando alguien cuenta historias de terror. Porque Andrés aprendió algo esa noche. Aprendió que hay cosas en este mundo que van más allá de la lógica y la razón. Cosas que esperan en la oscuridad, atrapadas entre nuestra realidad y algo mucho peor. Y que estas cosas solo necesitan una invitación, un simple sí moviendo un cursor sobre un cartón para cruzar. Lo último que Andrés me dijo cuando me contó su historia fue algo que no voy a olvidar jamás. Dijo que a veces, cuando está solo en su departamento y el silencio es total, escucha una voz susurrando desde algún lugar que no puede ubicar.
Una voz que repite la misma frase una y otra vez. Gracias por llamarme. Pronto volveré a verte. 3 historias. 3 ciudades diferentes. 3 grupos de personas que pensaron que podían controlar lo incontrolable. Y las 3 aprendieron la misma lección de la forma más aterradora posible. La tabla Ouija no es un juego. Nunca lo fue. Es una herramienta, un portal, una puerta que conecta nuestro mundo con algo que no deberíamos tocar. Y lo más peligroso de todo es que funciona. No siempre, pero cuando lo hace, las consecuencias pueden perseguirte el resto de tu vida. Daniel y sus amigos en Guadalajara siguen marcados, literalmente, con ese número que los une a una tragedia de hace décadas. Sofía y sus primas perdieron a su abuela, quien sacrificó sus últimos días para salvarlas de algo que ellas mismas invocaron. Y Andrés descubrió que su escepticismo no era un escudo, sino una debilidad que casi le cuesta el alma. Lo que estas historias tienen en común va más allá del terror. Hay algo profundamente humano en ellas. La curiosidad que nos mata, la arrogancia de creer que sabemos todo, el deseo de probar que no hay nada más allá de lo que podemos ver. Y cuando esa arrogancia se encuentra con fuerzas que no comprendemos, el precio siempre es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Hay quienes dicen que los espíritus no existen, que todo es sugestión mental, que el miedo crea las experiencias paranormales. Puede ser. Pero entonces, ¿cómo explicas las marcas que no desaparecen, los pozos que se abren solos, las voces que susurran tu nombre en la oscuridad? ¿Cómo explicas que 3 grupos completamente diferentes, en ciudades distintas, terminen con las mismas pesadillas recurrentes, los mismos miedos nocturnos, la misma sensación de ser observados constantemente? Tal vez lo más terrorífico de la tabla Ouija no es lo que invoca, sino lo que revela sobre nosotros mismos. Nuestra necesidad de controlar hasta lo desconocido, nuestra incapacidad de aceptar que hay límites que no deberíamos cruzar, y nuestra tendencia a jugar con fuego hasta que nos quemamos tan profundo que las cicatrices nunca sanan. Daniel ya no duerme bien. Sofía visita la tumba de su abuela cada semana, cargando una culpa que nunca la abandonará. Andrés reza todas las noches, aferrándose a una fe que descubrió demasiado tarde. Los 3 viven ahora con la certeza de que abrieron algo que quizás nunca terminó de cerrarse del todo. Y esa es la verdadera maldición de la Ouija. No es solo lo que trae a tu vida esa noche, es lo que deja atrás. Esa duda constante, esa sensación de que algo cambió en ti, algo que no puedes ver pero que sientes cada vez que estás solo en la oscuridad. La pregunta no es si los espíritus existen. La pregunta es si estás dispuesto a arriesgarlo todo para averiguarlo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que puede pasar cuando juegas con la Ouija. Ahora necesito que hagas algo por mí y por ti mismo. Primero, si alguna vez jugaste con la tabla y te pasó algo que no puedes explicar, cuéntamelo en los comentarios. No importa qué tan loco suene, aquí nadie te va a juzgar. Esta comunidad está para compartir experiencias reales, y créeme, hay miles de personas que han vivido cosas similares. No estás solo en esto. Segundo, dale like a este video si te voló la cabeza. Cada like me ayuda a seguir trayéndote más historias de terror reales como estas. Y si conoces a alguien que no cree en nada paranormal, compártele este video. A ver si después de escuchar lo que le pasó a Andrés sigue siendo tan escéptico. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana subo casos nuevos que te van a dejar sin dormir. Historias reales de México y Latinoamérica que no vas a encontrar en ningún otro lado. La próxima semana tengo preparado algo todavía más intenso, y no te lo puedes perder. Y por último, si tienes una tabla Ouija en tu casa en este momento, piénsalo 2 veces antes de volver a usarla. O mejor aún, deshazte de ella de la forma correcta. Quémala, entiérrala, pero nunca la tires a la basura donde alguien más pueda encontrarla. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz.